Olam 7 Internacional presenta su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bendiciones, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a su programa La Fe de Jesús. Qué gozo, qué importante es que estemos acá para estudiar la palabra de Dios, para seguir este tema que hemos estado hablando, como es la ciencia del estudio bíblico, la hermenéutica, la propedéutica, que son herramientas valiosas en el estudio bíblico. Mientras la hermenéutica es la herramienta que nos ayuda a estudiar la semántica del texto, la etimología de la palabra, la raíz gramatical y una serie de elementos que se estudian en la hermenéutica, el escritor, a quién fue escrito, por qué fue escrito, y una serie de elementos que trae la hermenéutica, siempre viene de la mano de la propedéutica bíblica. La propedéutica bíblica es todo el engranaje de cómo vino a existir la escritura, el por qué hay una palabra relevada de Dios hacia el hombre y cómo fue el mecanismo que Dios usó de comunicar su palabra a los profetas, la inspiración, la revelación, la iluminación, entre otros temas importantes. Así que bienvenidos, vamos a estar estudiando esto, vamos a continuar este tema, pero antes debemos orar al Señor. Vamos a orar y, como siempre, nuestros temas tendremos un tiempo para cantar al Señor. Vamos a orar antes de entrar a nuestro tema. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bondad. Gracias por todos los hermanos y hermanas que están con nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos. Que tu bendición esté sobre todos ellos. Guárdalos y protégelos a todos los hermanos que están en vivo y directo con nosotros. Que tu bendición sea sobre todos y que tu palabra sea esa fuente de bendición para nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, propedéutica bíblica. Ese es nuestro tema de hoy. Antes de entrar a nuestro tema, cantamos al Señor. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta.
corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Eso, mis queridos hermanos y amigos, acá con la palabra de Dios. Cuando hablamos de la propedéutica, estamos hablando de una introducción general al mundo de las Sagradas Escrituras. La propedéutica es una herramienta de muchas ciencias. La propedéutica se ve en medicina, se ve en alimentación, en muchas áreas, así como la hermenéutica, que se ve en la interpretación de muchos escritos, no solamente bíblicos. Cuando nosotros hablamos de propedéutica bíblica, estamos hablando de familiarizarnos con el mundo de las Sagradas Escrituras. Cómo fue la manera que Dios trajo la Biblia, cómo Dios escogió al escritor bíblico, cómo Dios usó al elemento humano y todos los procesos que eso trajo, ¿verdad? Cómo nosotros llegamos a tener la revelación escrita de Dios. La revelación escrita de Dios. Obviamente, también está los tipos de revelaciones. Entonces, todo eso nos trae la propedéutica a la hora de estudiar, ¿verdad? A la hora de hacer un estudio, todo eso lo vemos. Muy bien, vamos a ver algunos puntos importantes. Vamos a ver algunos puntos importantes. En primer lugar, hablemos un poquito de la introducción a las Sagradas Escrituras. Esta es una parte esencial de la propedéutica. Primero, nosotros sabemos que
la palabra de Dios fue dada, Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos 1. Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 1. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Hebreos, el capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 1, 1. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Veamos algunos elementos que este texto nos ha dado. Número 1, Dios siempre quiere comunicarse con el hombre. Ahí parte la necesidad de un mensaje. Hay una necesidad porque el pecado produjo una separación entre el hombre y Dios. Entonces Dios quiere comunicarse con el hombre. Y dice el texto que nos ha hablado antiguamente por los profetas. Hubo una revelación que ellos recibieron para darla al pueblo. Veamos la manera como sucede esto. Hay una revelación de Dios, hay un mensaje de Dios y Dios elige a los profetas. Eso es lo que dice el texto. Habiendo hablado muchas veces Dios, pero también el texto no solamente nos reduce a los profetas, sino que también el texto nos amplía esta comunicación a muchas veces y muchas maneras. O sea, no solamente Dios te habla a través de un profeta, sino que tiene muchas maneras en las cuales Dios habla al hombre, ¿verdad? Claro, los profetas es una de ellas y muy importante. Incluso el versículo 2 dice, finalmente nos ha hablado por medio de el Hijo. O sea, el Hijo es una revelación de Dios. El Hijo trae un mensaje de Dios a la humanidad. Ahora, ¿cuáles son esas importantes maneras de revelar que Dios ha tenido a lo largo de la historia? ¿Cuáles son esas maneras muy importantes en las cuales Dios ha tenido a bien a revelarse? Veamos. Número 1, está lo que se conoce como la revelación general. ¿Qué es la revelación general? La naturaleza. La naturaleza de alguna manera nos habla que hay un creador. La naturaleza nos dice que hay un creador, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta nosotros que hay un hacedor, ¿verdad? Hay un hacedor. La naturaleza, nosotros, cuando el hombre capta este mensaje, no va a tener la postura darwinista de que lo que existe es el resultado de millones de años y de puros accidentes donde los más fuertes se imponen a los débiles. No. Sí hay obviamente la naturaleza nos habla de un creador. Veamos cómo lo presenta el Salmo 19. Vamos a ver lo que dice el Salmo 19:1.
Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí lo tenemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión. Me gusta esta versión. Acá dice el firmamento, acá dice la expansión. Denuncia la obra de sus manos, pero no es una denuncia de algo malo, sino denota la obra de sus manos. O sea, lo que es el cielo. Y veamos lo que dice el versículo 2. En un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. Entonces, versículo 3. Para quienes se detienen no hay dicho, no hay palabra, ni es oída su voz. No es que sales al campo y oyes la voz de Dios, pero por toda la tierra salió su hilo. Esta versión dice su hilo, y acá dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso su tabernáculo para el sol. Entonces, hermano, vemos que la naturaleza nos habla de Dios. Mucha gente no leyó nunca la Biblia, no escuchó hablar acerca de Cristo, pero sí, a través de la naturaleza, todas las civilizaciones han tenido una revelación de un Dios maravilloso, de un Dios que crea, de un Dios que trajo a la existencia al ser humano en un mundo lleno de verdor, en un mundo lleno de una gran belleza, ¿verdad? En un mundo lleno de una gran belleza. Entonces, vemos ahí esa revelación. De modo que, como dice Pablo, los que nunca conocieron no tienen excusa. No tienen excusa porque hay una revelación. Vamos a ver otra revelación. La Biblia es la revelación de Dios también. Vamos a ir a Juan. En Juan vamos a ver 2 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, el capítulo 5. Ahí vamos a ver, en este evangelio vamos a ver 2 revelaciones. Juan, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Ahí estamos, en 5:39, perdón. 5:39, el versículo 39. Les había dicho el 17, pero es el 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces dice la palabra de Dios, escudriñen las Escrituras, dan testimonio. O sea, la Escritura da testimonio de Cristo, de Dios. La Escritura es una fuente de revelación de Dios. Veamos lo que dice Juan 17:17. La Escritura es la fuente, lo que los filósofos llamarían la fuente del conocimiento, lo que es la epistemología, de donde sacamos la sabiduría. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, o es verdad. Entonces, hay una revelación de la verdad, de una manera escrita, es la Biblia. La Biblia es dada de una manera escrita, porque la Biblia es de una naturaleza espiritual. Es de una naturaleza espiritual. ¿Cómo sabemos que la Biblia
su naturaleza, sus escritos son espirituales porque ella nos revela esto. Vamos a leer en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 15. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Algunas versiones dicen la salud. Es para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda escritura, hablando de la Biblia, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la naturaleza de la revelación escrita es espiritual, es inspirada. Por eso que nosotros reconocemos el canon bíblico como la palabra inspirada de Dios. La Biblia y solo la Biblia, ¿verdad? Reconocemos nosotros como inspiración, como la palabra inspirada. Veamos, por ejemplo, finalmente la revelación mayor. Tenemos la naturaleza, tenemos la escritura como una fuente de revelación de Dios y la revelación máxima, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, en ese diálogo que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Tomás, con Felipe y sus discípulos. Jesús está anunciando su partida, y ellos le están preguntando acerca del Padre. Veamos lo que dice Juan 14 y vamos a leer ahí a partir del versículo 6, texto muy conocido. Jesús les dijo, yo soy el camino, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Les habla de el Padre. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Está hablando de que Él revela al Padre. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Jesús está diciendo que Él es la revelación de Dios, llamada y conocida como la revelación especial. Entonces, Dios se revela, este es el principio, esta es la introducción de la propedéutica. La propedéutica te da estos elementos de una introducción general a la Escritura. Dios tiene tres maneras como ha revelado al hombre: a través de la Escritura, a través de la naturaleza y, por supuesto, a través de Jesucristo, para que el ser humano tenga cómo conocer a Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Tengo la Biblia, la vida de Cristo y la naturaleza. Me habla de Dios, del amor de Dios. Vamos a orar para cerrar nuestro estudio y estén atentos porque este curso continúa. Seguiremos hablando de hermenéutica y propedéutica. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bondad. Bendice, oh Dios, a tu pueblo. Gracias a los que están atentos y gracias por acompañarnos. Ayúdanos, oh Dios, a conocerte a través de tu revelación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos despedimos con la última alabanza. Que Dios les bendiga.
OLAM 7 Internacional presentó su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. OLAM 7 Internacional, sanando, educando.